algo que hay que entender es que la Corte Interamericana, salvo en un caso, nunca habla de crímenes. Aquí, como no juzgamos personas, aquí no se miran delitos, aquí se miran violaciones de derechos humanos. Entonces, solo en un caso hizo la tipificación de crimen de lesa humanidad. Entonces, una manera de verlo sería decir, pues las graves violaciones de derechos humanos corresponden a estos crímenes internacionales. Pero, por el otro lado, como se han dado casos en que no se cumplen con los requisitos para poder enmarcarlos en estos crímenes internacionales, era lo que les decía, pareciera que hay derechos que revisten mayor protección y que se podría ver de esa manera y que por tanto no serían equiparables a los crímenes internacionales, sino que podría verse como una subcategoría. ¿Por qué es importante este debate de las graves violaciones de derechos humanos? Básicamente porque esto tiene consecuencias en leyes de amnistía, en prescripción, en deberes de reapertura de investigaciones, en investigaciones que ya han sido sobreseídas o archivadas, en la justicia penal militar, qué casos van o no van a justicia penal militar, cuáles corresponden o no, y si realmente se hizo bien o no el juicio, y en deberes de extradición. Al respecto, la Corte ha hecho, tiene jurisprudencia, pero voy a tratar de hacer un barrido rápido. Si tienen preguntas antes de que continúe, la idea es que si me quieren ir preguntando no tengo ningún problema. Respecto a las amnistías, el tema de las amnistías en la Corte Interamericana ha sido uno de sus caballitos de batalla, por así llamarlo. El primer caso que habló de las amnistías fue Barrios Altos. Es un caso peruano estaba el fujimorismo en pleno, es decir, había un estado en el que había una dictadura que estaba cometiendo una serie de violaciones de derechos humanos, hasta el punto de que hoy en día Perú sigue siendo el país con más casos ante la Corte Interamericana. Durante el fujimorismo se trajeron todo tipo de violaciones ante la Corte Interamericana para que la Corte Interamericana tomara decisiones al respecto. Se trajeron casos desde libertad de expresión hasta masacres, y una de esas era Barrios Altos. En Barrios Altos, ya el fujimorismo, cuando el caso llega a la Corte, el fujimorismo ya había cambiado, ya había caído y ya había un gobierno nuevo. Es decir, que cuando el caso vino a la Corte, el Estado decidió allanarse y reconocer la responsabilidad respecto a lo que había sucedido en Barrios Altos. Y el Estado, además, le pidió a la Corte que se pronunciara sobre unas leyes de amnistías que había promulgado en su momento el gobierno fujimorista, que cobijaban a los actores estatales que habían cometido este tipo de masacres. Como el Estado le dio la oportunidad a la Corte Interamericana al respecto, la Corte Interamericana sentó un precedente que después se volvería muy importante, porque fue la primera vez que un tribunal internacional dijo de manera clara que las amnistías no son permitidas cuando se traten de graves violaciones a derechos humanos. Es decir, que en un caso, por ejemplo, de un país, y en este ejemplo les pongo mi país, Colombia, un Estado que vive en conflicto y que después tiene un proceso de paz, puede llegar a amnistiar a las personas que participaron en las agresiones, pero no puede amnistiar a aquellas personas que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos, y muchas veces eso se entiende como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Se puede perdonar al soldado, que era parte, por ejemplo, de uno de los actores, pero si se comprueba que ellos no cometieron este tipo de crímenes. Asimismo, en Bueno Alves se dijo que las graves violaciones eran tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Con desapariciones forzadas respecto a prescripción hay otro debate, y es respecto a si la desaparición forzada es continua, permanente. En derecho penal eso tiene todo un debate grandísimo. La Corte Interamericana siempre ha dicho que es continua, que es una violación continua y que por eso no prescribe, porque día a día los familiares y la persona que no aparece se comete la violación. Hasta que la persona no aparece, la desaparición forzada todos los días se comete. Y esa es la posición de la Corte al respecto, y por eso no arma grandes debates sobre si la desaparición forzada es una grave violación que se debió cometer dentro de un marco sistemático masivo, sino simplemente con la idea de que es continuada, decide, pues por tanto, no prescribe. Pero
Sí existen grandes debates sobre la prescripción, por ejemplo, en casos de tortura, y lo vamos a ver más adelante. Respecto a las amnistías, este mismo criterio de Barrios Altos siguió repitiéndose en varios países distintos que venían con leyes de amnistía. Entonces, por ejemplo, en el caso de Paraguay, vino un caso, Boiburú, una desaparición forzada de un médico militante durante la dictadura, también existía una ley de amnistía y la Corte se pronunció al respecto. Posteriormente, Chile, vino un caso sobre una ejecución extrajudicial cometido durante la dictadura chilena y la Corte también se pronunció. También han habido efectos indirectos, porque por ejemplo la Corte nunca se ha pronunciado sobre las leyes de punto final en Argentina, pero los tribunales internos argentinos han citado la jurisprudencia de la Corte Interamericana para inaplicar esas leyes. Entonces digamos que no siempre es necesario que la Corte haga una manifestación expresa sobre esas amnistías para decir que son contrarias a la Convención. Los tribunales internos pueden tomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana e inaplicar. Los últimos dos casos sobre amnistías que llegaron en la Corte Interamericana son bastante interesantes. Uno es el caso Gómez Lund, que es un caso sobre un grupo de guerrillas que se llama la guerrilla de Araguaia, en Brasil. También esto es bajo el contexto de una dictadura y los miembros de estas guerrillas fueron sistemáticamente desaparecidos. Durante 30 años el tema no se habló, había una ley de amnistía, el caso llegó a la Corte y lo interesante es que la Corte hizo algo que no había hecho en Barrios Altos. En Barrios Altos, como les decía, era un allanamiento y por tanto la Corte tomó la decisión sin recurrir tanto al derecho internacional. En Gómez Lund, la Corte hizo un trabajo de recopilar toda la información y todos los estándares que durante 15 años se habían establecido tanto en comités de derechos humanos como en la Corte Europea de Derechos Humanos y en los tribunales penales, y en ese caso citó a Sierra Leona y a Yugoslavia, para decir que todo ese corpus iuri estaba de acuerdo en que las amnistías no eran permitidas. Y ese es respecto a Gómez Lund. Y respecto al caso Hellman, que es el más reciente, es bien interesante porque en el caso Hellman, la amnistía que había en Uruguay, este es un caso sobre Uruguay, es un caso bastante paradigmático porque básicamente son ciudadanos argentinos que durante la Operación Cóndor fueron detenidos, llevados al Uruguay y desaparecidos en el Uruguay. Eran una pareja de esposos, ella estaba embarazada, tuvo la niña y la niña fue dada en adopción en el Uruguay. De tal manera que esta niña creció siendo una persona desaparecida, porque ella nació en un batallón militar, fue separada de su madre, después dada en adopción y nunca supo quiénes eran sus padres hasta que años después su abuelo la encontró. Era un caso muy paradigmático y es un caso que en Uruguay es muy famoso. Pero en Uruguay la amnistía tenía un componente que las otras amnistías no tenían, y era que la amnistía en Uruguay había sido votada mediante referendo. El pueblo uruguayo, mediante referendo, había aceptado amnistiar a los militares que eran parte de la dictadura. Entonces esto es este tribunal que, si bien los estados ratifican y le dan potestad a la Corte Interamericana para que tome decisiones, pero era este tribunal tomando una decisión frente a un acto democrático, como lo es un referéndum. Y aún así, la Corte fue fuerte en decir que el caso de Macarena Hellman y de su mamá y su papá era lo suficientemente representativo para mostrar que en Uruguay se habían cometido una serie de actos sistemáticos y masivos de violaciones. Además, hay que recordar que este caso estaba enmarcado dentro de la Operación Cóndor, que no era solo Uruguay, eran todos los países del Cono Sur que en ese momento estaban aliados para combatir en lo que en ese momento consideraban comunistas y cometer este tipo de actos. La Corte le dijo, es cierto que ustedes tuvieron una votación, es cierto que ustedes tuvieron un referéndum, pero lo cierto es que este tipo de graves violaciones no se pueden amnistiar, así ustedes democráticamente lo hayan decidido. Las graves violaciones de derechos humanos y más una desaparición forzada con estas características no es amnistiable. Y esto da un debate grandísimo en Uruguay, y lo cierto es que en este momento están en un proceso de desmantelar las leyes de amnistía en Uruguay. Sí tuvo un efecto, digamos que positivo en ese sentido,